La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre, para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, esta linda oportunidad en la formación integral. Nosotros ya estuvimos anteriormente con este grupo que hoy quiere participar porque son muchos y entonces los jóvenes todos también quieren decir lo suyo, cómo están creciendo, cómo se están formando y las cosas positivas que ellos reciben de la educación de papá, de mamá, de los abuelos, en fin, de lo que la sociedad siempre ofrece. Queridos amigos, entonces aquí les presento y aquí están estos adolescentes. Ellos mismos se van a presentar, nos van a decir sus nombres. Bueno, ahora con el primer participante vamos a comenzar primero con las damas aquí, que está a mi izquierda. Bueno, presentate un poco, decir tu nombre, cuántos años tenés y dónde estamos nosotros, ¿verdad? O sea, en qué instituto o estás actualmente formándote y vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, yo me llamo Ámbar, tengo 13 años y nosotros somos de la Academia Evolucionarte. Evolucionarte, ese es el nombre de la academia. ¿Y hace cuánto tiempo que vos estás en la academia? Este 2026 van a cumplirse 8 años. 8 años. 8 años. ¿Y ahora cuántos años? 13 me dijiste, ¿verdad? Sí. 13 años, entonces quiere decir que a los 8, ¿cuántos años tenía cuando comenzaste? Los 7. 7 añitos a la cuenta. Mira qué bien, che. Entonces, ahí ya está. Entonces, 6 años. 6 más 7. Es que cumplo 14 este año. Ah, vas a cumplir 14. Entonces, muy bien. Entonces, que estás allí en Evolucionarte. ¿Y vos cómo conociste y viniste aquí a la academia? Tan chiquitita así. Y estaba buscando actividades y estaba cerca de mi casa, entonces contactamos con la profe y... Ah, ¿cerca de tu casa? Sí. Vos vivías ahí entonces hacia San Vicente, por ahí entonces está tu casa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vos estás entrando en el colegio? ¿Cuál es tu colegio? Yo soy del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Ah, mira, ¿você fala português ou não se habla português? Mais ou menos. Mais ou menos, mas tem também o português aí? Sim. Tem? Ah, você fala bem, eu já estou escutando. Muy bien, ¿y por qué? ¿Tus padres son paraguayos o son brasileños? Mi abuela habla portugués porque su papá era brasilero. Ah, y sí. ella me enseña. ¿En serio? ¿Y qué apellido tiene? Ella tiene de Vogt, pero ¿De mi Vogt? apellido de Vogt, sí. Así es su apellido. Sí. Mira un poco, pero eso tampoco no es brasileño. Ya son descendientes por la pinta que vienen de otras partes en Brasil y después de ahí. Creo que sí. Sí, qué bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y te gusta ahí estar en el instituto? Sí, me encanta. ¿En serio? Es una de mis actividades favoritas. En 7 años. ¿Y cuál es tu actividad favorita allí, en el instituto? Y la declamación me gusta mucho. ¿En serio? ¿Vos declamas? Todo me gusta. En serio, todo te gusta, todo lo que se va ofreciendo allí entonces. Bueno, así entonces vamos ahora aquí hacia la derecha. Aquí hay otra niña entonces que nos quiere. Primero nos vas a decir tu nombre. ¿Cuántos añitos tenés? Mira un poco ahí en la cámara y ahí comenzás a hablar un poco y decirnos tu nombre primero. Y yo me llamo Jade Espínola, tengo 13 años. Sí. ¿Y en qué colegio vos estás entrando? ¿En qué escuela? ¿Qué grado estás? Estoy en 8º grado, pasé. 8º grado. Sí. Ah. Y ahora voy a entrar en el Santa Catarina de Siena. Ah, ya, ese es la paleta también, Sí. ¿verdad? Ya, eso es una buena alumna. Sí. En serio, sos estudiosa. Sí. Oh, ya te reí, vos así parece que no estás del todo convencido. Bueno, y vos estás vestida ahí, ¿de qué estás vestida ahí? ¿Qué es eso? ¿Te gusta el teatro? Sí, me ¿O de gusta qué? mucho el teatro. ¿Ese es de baile o de teatro? Del teatro. El teatro. ¿Y qué es lo que representas? ¿Qué personaje vos estás haciendo ahí? Como una guerrera. Una guerrera. ¿Pero ese niño es mártir de Costañúbilo o no? ¿O no? No. Pero vos sabés lo que son quiénes son los niños mártires de Costañúbilo. ¿Sí? 16 de agosto, ¿verdad? Que también nosotros celebramos el Día del Niño, ¿verdad? Que pelearon ahí, imagínate vos ahí que le mataron muchos niños. ¿Pero guerrera de qué?
A ver, decime por una partecita de lo que vos decís. ¿Qué, por ejemplo, vos decís en el papel, en el teatro? Y bueno, realmente a mi personaje le gustaba mucho los caballos, los guerreros y esas cosas, por eso Así. el vestuario así. ¿Y con quién vos hablas ahí? Y con todos. Con todos. ¿Con quién, por ejemplo? A ver, con tu jefe, con el general. No, y con la barbuda y con los otros personajes del circo. Ah, del circo. Ah, es en un circo entonces. Ah, tampoco. Y a ver, ¿te acordás un poco una partecita de lo que vos le decías? A ver, ¿recordás un poco? O ya te olvidaste todo. ¿Eh? Parece que te olvidaste todo ya. No, no me A ver, decime un poco. A ver, una partecita, una partecita. ¿A quién le hablas? Estaba hablando con la reina y le dije, guerrera su majestad. Y ella me dijo que era mucho más pequeña de lo que yo pensaba y yo le dije, ¿y tú tampoco alcanzas la repisa de arriba, cariño? Ah. O sea que era medio irónica, ¿o Sí. Tú también eras tan pequeña que no alcanzas ni la repisa. Pero le dijiste al mismo tiempo con una palabrita así medio cariño, o sea, le dijiste otra vez para suavizar la situación. Bueno, y vamos a presentar aquí a el joven que está aquí con nosotros. Presentate un poco, decime un poco tu nombre, cómo te llamas, dónde está en el colegio. Soy Nathan Levy, voy a tener 15 años, tengo 14 ahora y mi colegio se llama Colegio Los Tulipanes. Ah, sí, Tulipanes. Sí, Ya. ¿Y qué grado estás? en noveno. Noveno ya. Pasaste al noveno, o sea, en este año 2026. Sí, noveno. Noveno grado. O sea, que ya estás terminando la primaria, después ya vas a comenzar la secundaria. Bueno, ¿y qué vas a seguir después? ¿La parte técnica o la parte de ciencias sociales? Todavía no sabes. Ciencias sociales. Ciencias sociales, es ahí, en tu colegio. Bueno, ¿y por qué está todo pintado así? A ver, explícame por qué personaje estás representando. Porque soy un lobo. ¿Un qué? Hombre ¿Un lobo? lobo. Hombre lobo. Ah, el hombre lobo. A la cuenta. ¿Y qué es lo que representa? ¿Qué obra es lo que representan? Y por eso va a aparecer ahí como el hombre lobo. Y es sobre un circo. Ah, es un circo. Sí. Ya. Sobre personas. De personas raras. A personas raras. Sí. Y vos sos un lobo entonces. Sí. ¿Y que cuando viene la luna te convertís en hombre lobo? ¿O no? ¿O siempre luego ya sos hombre lobo? Siempre. De mañana, de tarde y noche. Sí. ¿Y vos te acordás, por ejemplo, una partecita de tu teatro, de lo que vos decís, alguna de las frases? ¿Con quién vos hablás, por ejemplo? Como un lobo. Yo. ¿Hay alguien que aparece de oveja o no? No. No, entonces... Soy el único que, No. que es un animal. ¿Eh? Soy el único que es un animal. Ah, vos sos el único animal. ¿Y los otros qué son? Eh, Ah, y vos me dijiste que estaba en el circo también. Sí. Pero vos sos una domadora. No, yo hago el personaje de enana. Ah, de enana. Pero vos no sos enana, vos sos muy alta. Ah, pero vos le dijiste a la reina, vos le dijiste que era más enana que vos, ¿verdad? Y por eso. Entonces la reina es la que tenía que hacer de enana, ¿verdad? Y no vos. Bueno, y entonces, ¿y qué haces vos como lobo? ¿Que le haces temer a la gente, le haces correr a la gente? no, hacer. Hablar, cantar. O A sea, cantar también, sí. etcétera. como- Qué interesante. Bueno, y vos, niña, Yo, ¿cuánto, bueno, vos, ¿qué? Ah, vos también estás en el teatro. sí. Ah, ¿y vos no sos la reina o qué? No, yo soy la hija yo soy la sobrina de la dueña del circo. A la sobrina de la dueña Del circo. del circo. Sí. ¿Y qué hace la sobrina de la dueña del circo? Y yo tengo mi hermana y mi mamá, pero de la verdad, obviamente no son en la vida real mis hermanas, pero. No, ya sé, ya, estamos en el teatro, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Y después? Y nosotros como que le ayudamos a mi tía Sí. con lo del circo, también todos bailamos, cantamos. Ah, ya. Es un musical. Es un musical, sí, Sí. entiendo. Entonces vos hacés entonces ahí como la sobrina. Bueno, y ahora cuéntenme un poco de su familia. ¿Ustedes cuántos hermanitos son en tu casa? Y yo tengo 2 hermanos mayores. 2 hermanos mayores. Vos, son entonces la más mimadita entonces. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, ya de tener que, ¿verdad? Bueno, la más mimadita.
¿Y tus hermanos qué hacen? Y mi hermano ya trabaja y mi hermana ahora está en viaje a Colombia. Ah, mira, un poco. ¿Y qué se fue a hacer Colombia? ¿Se fue nomás de paseo o se fue a estudiar por ahí? Y en realidad es algo de la iglesia que se hace. Ah, Se fue misionera. ¿en serio? Pero qué maravilla, che. Ah, se fue de misionera, entonces nada más y nada menos que a Colombia a trabajar ahí en su parroquia. Bueno, ¿y vos cuántos hermanitos son ustedes? Yo soy hija única. Hija única, a la cuenta. Y nosotros muy mimada. ¿Eh? Sí. Ay, sí, dice Leo, ¿eh? Bueno. ¿Y vos? Tengo, tengo una hermanita menor. Hermanita, menor. Ya. Sí. Bueno, y por último le voy a preguntar algo, a ver si realmente a vos te gusta lo que estás haciendo. Vos ya... A mí me encanta. 8 años, ¿te encanta? Sí. ¿Y te ayudan algo? ¿Vos podés Sí. notar que vos sos tímida o ahora sos mucho más desenvuelta? No, yo solía, no me gustaba tanto presentarme en el escenario, ¿En serio? pero ahora me encanta, me gusta ¿En serio? mucho. Ya, qué importante. ¿Y vos, Levis? ¿Mm? ¿También a vos? ¿Cómo Sí, te gusta? Me sigue gustando. ¿Te sigue gustando? Y vos no me dijiste cuánto tiempo que ya estás. Yo estoy desde primer grado, Es primero. 2018. ¿Cuántos años tienes? 7 años. 6. 6 años. 6. Ya. Y ahora ya tenés, está por cumplir 15 años, 15. dijiste, ¿verdad? 14 tenés ahora. Sí. Ya. Entonces, ¿cuántos años es? 8 años tenés, Sí, prácticamente. prácticamente. Y te ayuda en algo. Y sí, a pronunciar mejor y a aprender nuevas cosas. Aprender nuevas cosas y tener nuevas amistades, ¿verdad? Y trabajar y saber hablar también ahí en la cámara, en el micrófono, en el teatro. Bueno, ¿y a vos? ¿Te gusta también? Sí, me gusta mucho el teatro. En serio. Vos más estás por el teatro, porque ahí también cantan. ¿Qué otra cosa hacen? Uno hace la parte acrobática. Sí, yo hago acrotela también. ¿En serio? Entonces parece un monito de que te subí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, muy bien, queridos amigos, así entonces estamos conversando aquí con estos adolescentes. Ellos se dan cuenta que hace mucho ya que comenzaron a practicar y sobre todo a desarrollarse. ¿Cómo se llama, me dijiste, el instituto? Evolucionarte. Evolucionar. Entonces, es una formación integral también a través de la danza, de la música, de la acrobacia, del teatro, de la declamación, ¿verdad? Todo eso. O sea que ustedes hacen todas esas cosas, ¿verdad? Tienen que practicar todo. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy en este domingo estamos con esta academia que ya en otra oportunidad también ya apareció. Pero se dan cuenta que vamos cambiando los personajes, porque todos los adolescentes y todos los jóvenes que se están formando aquí. ¿Cómo se llama la academia? Evolucionar. Evolucionar. Y esto es muy lindo, ya el nombre lo está diciendo. Tenemos que evolucionar, tenemos que formarnos. Y esto es lindo para nuestros jóvenes. Y vamos a presentarles un poco aquí a quienes hoy están participando con nosotros. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Decime un poco tu nombre, cuántos años tenés, de dónde venís, tus padres, etc. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Cielo Vázquez. Yo ya tengo 20 años y justamente con mis compañeras estamos en el último curso de lo que sería la carrera de declamación y teatro en Evolucionarte. O sea, cuando me decís último curso, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes ahí tienen que presentar alguna tesis o qué significa estar en el último curso en el instituto? Exactamente. Acá en Evolucionarte nosotras nos recibimos como profesoras. Ah, profesora luego. Sí. A la cuenta. Entonces tenemos que preparar una tesis, tenemos que elegir un autor, analizar sus obras, su vida y también... Pero eso porque vos estás haciendo ¿qué cosa? ¿En qué vas a ser? ¿Profesora de qué vas a ser? Profesora de teatro y declamación. Teatro y declamación. Sí, así es. O sea, después los colegios, las escuelas, eso te pueden contratar y te pueden llamar. Sí, total. ¿En serio? Y vos te animás ahí, ¿y a quién le vas a enseñar? ¿A los niños, a los jóvenes, adolescentes o a cualquiera?
y realmente vamos a capacitarnos para poder enseñarle a cualquiera, pero tenemos más experiencia con los niños, porque le con los ayudamos niños. mucho a las profes con los más pequeños de la academia. Ya. Y por ejemplo, si a mí me querés enseñar, ¿será que te animás a enseñar a mí a declamar, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. No tenés miedo. O cómo tengo que hacer mi homilía. Padre, usted cuando hace la homilía haga así, o no. Porque yo escucho que a la gente le gusta mucho ya su misa. Así. Está bien. Así O sea, es. la misa, una declamación, ¿verdad? Está bien. Muy bien. Vamos a presentarnos un poco. Ahora la que está aquí a mi derecha, con Hola, ¿qué tal? tu nombre, tu edad, etcétera, y de dónde venías. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Verónica Caballero, tengo 17 años, ya terminé ya el colegio. Vos tenías 20, ¿verdad? Cielo, 20 años. Verónica tiene 17. 17 años. ¿Y de dónde vos venís, Verónica? Yo vengo de Villa Elisa. Villa Elisa. Villa Elisa. Y desde ahí te vas hasta San Vicente. ¿Y cada cuándo te vas a la academia? Y los sábados a la mañana hacen los ensayos. Ah, Pero sábado. algunas veces se extiende hasta las 1, las 12:30. O sea, depende más bien. Claro, de que que- hay actividades, si sí, aprendiste, no exactamente. aprendiste. Sí. Está bien. Che. Bueno, ¿y cuántos años ya que vos estás en la academia? Y yo estoy desde 9 años, en 2017 empecé 2017. en la academia. ¿Y aprendiste algo, Verónica? Sí, la verdad que muchas cosas durante todo este tiempo, para decirte, yo digo que cambié muchísimo ¿En desde serio? cuando empecé hasta ahora, porque yo cuando empecé era una niña, así no sabía ni, Sí. era muy tímida también. Claro. Y la academia realmente me ayudó mucho a abrirme más. Así. No tanto así, era extrovertida, pero sí me ayudó a socializar más, para abrirme más con la gente. En serio, sé que te ayudó, eso es lo Sí. importante. Ya el nombre dice entonces evolucionar, ¿verdad? O sea, tenemos que evolucionar en nuestra vida. ¿Y cuántos hermanitos son ustedes? No, yo soy hija única. Hija única, la cuenta, toda la que viene de esta academia parece que son hijas únicas, yo hijo único. Bueno, vamos un poco a tu presentación, ¿cómo te llamas? Buenos días, yo soy Daniela Ruiz, tengo 18 años. Sí. El año pasado ya terminé el colegio y estoy en la academia hace 8 años. 8 años también. Sí. ¿Y evolucionaste vos? Sí, también. En serio. Sí, la verdad Aquí que me dijo Cielo que ustedes están terminando ya su... sí, ¿Eh? ya estamos terminando y como dijo, O sea, en este año 2026 ustedes bye bye de la academia. en realidad El el año pasado ya fue nuestra última obra como alumnas. Ah, como alumna. Sí, el año o sea, este año 2026 podemos volver otra vez a la obra, pero ya no somos alumnas. ¿Qué Ya van a somos- hacer entonces? ¿Qué van a hacer? Y Profesoras, sí, ayudantes. profesoras exas ya de la academia, Ah, mira un poco. así, por así decirlo. Y vos ya te sentí profesora. Sí, la verdad que Y vos ya le enseñaste a alguien ya. sí. Sí, porque nosotros para nuestra tesis, o sea, para poder recibirnos, tenemos que juntar horas. Entonces lo que nosotras hacíamos era irnos en la clase de los chiquititos y ahí, por ejemplo, le tomábamos su poesía. Entiendo. O sea, le tomaban, pero tomar la poesía quiere decir que ellos también tienen que practicar, tienen Ellos, que hacer los gestos, claro, la ellos declamación. llevan una poesía en su casa un viernes y al siguiente viernes ellos tienen que venir sabiendo de memoria. Entonces lo que nosotros hacemos es, le escuchamos y si es que no se acuerdan, por ejemplo, le recordamos y ahí es donde ellos practican la parte de ya sea las mímicas y la parte de la voz. Ya. Y vos tenés que enseñarle todito, Verónica, todo lo que es la mímica, todo lo que significa, todo el gesto, la expresión, por ejemplo. La La expresión, expresión, sí, ¿Eh? también. ¿Vos te acordás de alguna poesía, Verónica? Que te gustó? ¿De qué autor, por ejemplo? Tengo uno que elegí luego para lo que sería nuestra defensa de tesis, Sí. que se llama Quiero a la sombra de un ala de A ver, decime por una partecita, a ver. Partecita. O sea, así bien con todos los gestos, a ver cómo aprendiste. Vamos a verte un poco y yo te voy a poner la nota. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió dando. Bueno, hasta ahí entonces, bueno, veo muy cortito todavía, ¿verdad? Bueno, ¿y vos preparaste algo, Cielo? Yo justamente también, preparándome para la tesis, Sí. hay un poema muy lindo de Juana Ibarburu que se llama Dulce Milagro. ¿Ibarburu de dónde es? ¿Ella qué Ella es? es uruguaya. Ah, uruguaya es, ya. ¿A la sombra?
¿Cómo se llama tu poesía? Dulce Milagro. A Dulce Milagro. Sí. ¿Y de qué habla esa poesía, ese Dulce Milagro? Lo curioso de Juana Ibarburu es que ella hace muchas comparaciones o metáforas con la naturaleza, con las plantas, por ejemplo. Ya. Ella en general habla de que salen rosas de sus manos y que la gente le juzga por eso. Y ser artista, por ejemplo, te toca mucho al leer esa poesía, porque quizá la gente te ve y dice, Dios mío, ¿qué están haciendo? Pero nosotros disfrutamos a pesar de que quizá la gente no entienda por qué y cómo hacemos lo que hacemos. Claro. ¿Y vos te acordás de esa partecita, alguna partecita? Así como Verónica. A ver, mira un poco la cámara bien ahí delante y hace un poco esa partecita. Dice, pobres lo que no entienden y que no comprenden que de los rosales solo nacen rosas. Ahí está, de los rosales solo nacen. ¿Y de los espinos qué nacen? Espinas, ¿verdad? Está bien, qué maravilloso, che. Y vos ya estás pensando, Verónica, dónde, por ejemplo, vas a enseñar a los chicos, a los niños. A los niños. Vos ya te presentaste, llevaste ya tu currículum, dijiste, aquí está mi carpeta, yo llegué a comenzar a ayudarles. No, la verdad que no presenté así un currículum, así como usted dice, pero sí ya estuve haciendo las prácticas en la academia, así como las compañeras, y la verdad que sí me gustó mucho estar con los niños, enseñarles las mímicas, cómo tienen que expresarse. Ya. La verdad que me gustó mucho, y la verdad que si la profe me da una oportunidad, así como con nuestra ¿Cuántos son los que este año egresaron? O sea, el año pasado, ya en el 25 ustedes egresaron, ¿verdad? Sí. Este año están ya como ayudantes en la misma academia. Eso es opcional, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? Va. Sí. Pero entonces, ustedes tienen que tener espíritu y les felicito. Pero ¿saben qué? Por orden del padre Víctor Vigabaña, lleven ahí su carpeta y vayan a los colegios. Vayan a las escuelas. En serio les digo. Sí. Y vayan y lleven y díganle, aquí yo me presento, este es mi título. Y entonces hagan lo mismo que hagan con los niños, ¿entienden? Porque necesitamos, ustedes saben que nuestros niños son muy timiditos. Ustedes lo me dijeron que eran muy tímidos. Se van para macanear, para hacer esas cosas. Entonces, sí, son. Y no se quedan. Pero vos le decís, vení un poco aquí, hablame un poco y ya. Se quedan todos. ¿Entienden? Y sin embargo, ustedes tienen esa capacidad, entonces enséñenle a hablar bien, a poner la postura, a saber declamar, ¿entienden? Esas son las cosas maravillosas que verdaderamente nos van a hacer. ¿Saben por qué yo les digo eso? Porque como yo estudié en un colegio salesiano, siempre en los países salesianos, lo primero luego era el teatro, la declamación, el deporte, la música, ¿entiendes? Entonces siempre nosotros de chiquititos luego nos enseñaban a eso. Pero no era todo un instituto así como ustedes tienen, y ustedes ya son maestras, ya profesoras, ya ustedes tienen que salir. Así que no se guarden para ustedes nomás, sino que procuren verdaderamente hacer ese servicio también a muchos otros chicos que pueden aprender con ustedes. Bueno, ¿y vos vas a seguir qué cosa, Verónica? Decime vos. En la universidad quiero seguir en la FADA, licenciatura en música. En la UNA, sí. ¿A vos te gusta luego la música? Sí. ¿Y vos tocas algún instrumento? Sí, toco un instrumento. ¿En serio? La guitarra clásica. ¿La guitarra clásica? Sí. Te vas a hacer como Berta Rojas. Sí, como... Sí. O más que ella, vos tenés que decir. No, sí. Más que ella. Tenés miedo ya, ¿verdad? Pero está bien, te felicito, te felicito. ¿Y vos siendo? Yo ya estoy en la universidad, Eh. estoy en el tercer año, este año voy a cursar mi tercer año. ¿Año? ¿De qué? Sí. Comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. Entonces vos tenés que venir a ayudarme aquí en Ñandeyarañé, Sí, en la televisión. Ah, Ayuda. incluso comenzar con pasantía y después te vamos a pagar. Si tengo plata por ahí. Bueno, le voy a pedir a tu papá y así no yo te pago el resto. ¿Listo? Bueno, ¿y vos cómo era tu nombre? Me dijiste? Daniela. ¿Vos sabés lo que significa tu nombre? Dan quiere decir justicia en hebreo. Dan. Y él quiere decir Dios. Entonces, Daniel, Dios es mi justicia. Daniela, Dios es mi justicia. ¿Entendí? Bueno, ¿y vos ya pensaste, Daniela, en algo? Sí, yo quiero seguir fonoaudiología. Fonoaudiología. Sí. Y eso te va a servir para hacerle cantar bien a la gente después, ¿verdad? Es más también para el habla. Ah, para el habla. Sí. Ah. Sirve para todas las edades, pero yo quisiera especializarme en niños. Ah, en niños, Sí, en las más pequeñas. para que puedan hablar bien. Sí.
Algunas veces parece que nosotros tenemos papa en la boca, ¿verdad? Así todos hablamos, ¿verdad? Sí, también, pero es más, por ejemplo, cuando los niños confunden también, por ejemplo, la R, o sea, no saben pronunciar la R y dicen con B, por ejemplo, para, dicen pada, en esas cosas, por ejemplo. Ah, para eso es. Sí. Ah, para eso es. Pada. Bueno, muy bien, les felicito. Así que fuerza y ánimo. Cielo, Verónica y Daniela. Entonces, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí seguimos entonces con este instituto. Aquí están los alumnos, ellos nos van a decir cómo están estudiando, practicando. El nombre luego dice ya evolucionar. Es muy interesante, adolescentes, jóvenes y niños también, cómo comienzan y van evolucionando también en todo lo que significa el arte, la música, la acrobacia, etcétera. Vamos a presentarnos, vamos a comenzar contigo aquí a mi derecha. Decir un poco tu nombre y así te vamos conociendo. Hola, me llamo Luciana. Estoy hace 4 años acá en la academia. Y ¿Cuántos años tenés, Luciana, vos? tengo 15 años. 15 años, sí. 4 años. Entonces, ¿a los cuántos años comenzaste? 11. A los 12. A los 12, más o menos, cuando comenzaste. 12, 13, 14 y ahora 15 ya. Sí. ¿Verdad? ¿Cumpliste ya 15? El año pasado, ¿El año pasado? Sí. Ah, entonces ahora 16 ya está por cumplir. ¿Cuándo es tu cumple? el 20 de mayo. 20 de mayo. Sí. Me vas a invitar, ¿verdad? Sé que a la fiesta de María Auxiliadora, por ahí. Bueno, muy bien. Luciana. ¿Y qué tal? ¿Y te gusta la academia? Sí, ¿Y qué es el aspecto que más te gusta dentro de la academia? de que podemos expresarnos y que podemos cada uno es decir lo que sentimos. Ya. ¿Y vos qué parte? Porque hay varias cosas. Está el canto, Sí, después está el teatro, y el después baile. el baile, Sí, la declamación. sí, ¿Y vos qué parte querés desarrollar más? el baile. Me gusta más ¿Te bailar. gusta el baile? Sí. ¿Te gusta el baile? ¿Y qué clase de baile hacen ustedes ahí? Y un poquito para las obras que son movernos. O sea, son más bien bailes para la obra, no es así como un instituto exclusivamente de baile, ¿verdad? Sí, pero hacemos cuando no estamos enfocándonos tanto en la obra, la profe nos hace bailar. ¿En serio? Sí, movernos. Son chicas que bien bailan. Sí. Está bien. ¿Y cuántos hermanitos son ustedes, Luciana? Tengo un hermanito pequeño. ¿Cuántos hermanos son ustedes? En realidad tengo 2 hermanastras de parte de mi papá, Ya. pero con el que más estoy es con mi hermanito. Con tu hermanito. Sí, Exactamente. ¿Y de dónde venís vos, Luciana? de Lambaré, ¿De la pared? sí, barrio Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Sí. Ahí está la parroquia Santo Domingo, también se llama así, Sí. ¿verdad? La parroquia que está ahí. Está el padre Marcial ahora ahí como párroco. Sí. Bueno, y vos presentate un poco, vamos a conocerte. Yo soy Jimena Ruiz Pérez, tengo 14, estoy en la academia hace más o menos 7 u 8 años. Empecé cuando tenía 7 y la parte que más me gusta es cuando hacemos declamación y decimos más nuestras poesías. ¿Qué quiere decir nuestras poesías? Ustedes son poetas, ustedes No, escriben las poesías que se les asigna a cada curso. a cada curso. Sí, nos dan un folleto en cada año que inicia y nosotros nos memorizamos en nuestra casa y después nos vamos a la... ¿Cuántas poesías, por ejemplo, le dan en un año que Y tienen que aprender? más o menos 12, 14. ¿En serio?
Sí. ¿Pero son poesías largas o son poesías Y cortitas? ahí depende mucho, hay algunas cortas y hay algunas más largas. Por ejemplo, un autor que vos conoces, Luis Becker, por ejemplo. ¿Ustedes tienen de Luis Becker o no? No, pero podría ser más adelante. El que más me gusta a mí es José Hernández, que hizo Martín Fierro. ¿Ah, sí? Sí. A ver, decime por una partecita, a ver El- cómo comienza. el que- Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. El que El más, hombre que lo desvela. el que más me gusta a mí es el de Consejo de Martín Fierro a sus hijos. A sus El que hijos. dice, sí. Pero ese es larguísimo. Sí. O sea, vos, El por ejemplo, fragmento yo me sé. un fragmento. Te voy a decir. A ver, decime por favor, pero bien fuerte. Ahí ponételo delante de la cámara y decirle ahí y dale el consejo Ok. a los Un jóvenes. padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así, como tal, yo les digo, vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es enemigo. Al que es amigo, jamás lo dejen en una estancada. No le oculten nada ni lo guarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ah, ¡qué maravilla! Che, te felicito. Y yo te voy a responder. Pero yo recuerdo que llegué a memorizar más o menos 25. Esto no por ahí Martín Fierro. Sí, Recuerdo que muchas hace cosas son. mucho ya, 1987 por ahí, en Puerto Casado, ahí cuando yo trabajaba era como clérigo, estaba seminarista todavía, aprendí ahí con los chicos. Yo también les enseñaba así un poco de declamación, poesía, canto, todas esas cosas me gustan. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela del hombre que lo desvela, una pena extraordinaria. Y después ya me olvidé. Bueno, y así continúo. Bueno, presentate un poco vos ahora. Yo soy Mariano Torales. Hace 3 años que estoy en Evolucionante. Tengo 14 años y la parte que más me gusta es la declamación, porque las poesías de mi curso, las que a mí me tocaron hasta ahora, me gustaron mucho, sinceramente. Y siento que puedo decir bien la poesía porque entiendo cómo se sintió el artista cuando escribió. En serio, o sea, ahí ustedes tienen que mostrar verdaderamente todo lo que ustedes sienten, todo lo que ustedes viven y dicen, bueno, esto es lo que el artista quiso expresar. ¿Sabes por qué yo te pregunté hace rato sobre Luis Becker? Por ejemplo, su poesía, cortita, son 2 frases. Amor. ¿Quién es el amor? Amor eres tú. Ahí terminó su poesía. Esa poesía que da gusto recitar, ¿verdad? Sí. Con 2 frases vos ya aprendí toda una poesía de Luis Becker. Amor, amor eres tú. Está bien. Espectacular. Pero ustedes no escriben poemas. ¿Vos escribiste algún poema? No, todavía no. Todavía no. Yo escribo. ¿Vos escribiste? Yo escribo, sí, y estaba viendo para sacar un libro. ¿En serio? Sí. A ver, háblame un poco. ¿Cuántos poemas ya escribiste? Por eso que ya querés sacar un libro luego. Son como 10, pero 10. tengo en un cuaderno así acá a mi amiga Jimena o Luciana, a veces les muestro. ¿En cuando serio? termino. Pero me gustaría algún día publicar un libro con algunas Y poesías. Mariano, ¿y vos sobre qué estilo? ¿Vos cuántos años me dijiste que tenías? 15, 14, casi 15, 14 años. Entonces, solamente tus poemas son todos así de amor y eso, ¿verdad? No, Que estás enamorado. No solo de eso, hay algunos que sí son sobre eso. Cómo se siente o cómo deja de sentirse cuando uno ama. Pero hay otros que son sobre la vida o sobre... Existencial, Sí, de preguntar, existencial, qué sobre sentir. sentimientos. Y a ver, ¿te acordás de alguno de esos poemas que escribiste? Por lo menos una partecita. Y la verdad que no me ¿No te acordás? No memorizo, yo porque tipo solamente escribo, pero le pongo dibujos cerca, le pongo ¿En serio? cerquita. Ah, también. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, le pones a una chofa? ¿Un corazoncito? ¿Una flecha? Hace poco era que escribí uno sobre el futuro y le dibujé varias estrellas, por ejemplo, y así. Ah, sí. Ya. O sea, como mirando el futuro, mirando el infinito. Sí, Qué es lo que vendrá, qué es lo que significa el cielo, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Y vos de dónde venías, me dijiste? En Lambaré. De la Maré. Bueno. ¿Y es posible llevar el estudio con todo lo que ustedes hacen en una academia? Sí, ¿Se puede? Vos estás en primero ya. o sea, primero. Pasaste al primero, o sea, terminaste recién, entonces la primaria, y ahora vas a entrar. No, la primaria termina en noveno. No, No. en el sexto séptimo. grado. En Sexto. sexto grado, sí. Sexto. Ah, Y cierto. ahí pasás a El séptimo. séptimo, octavo y noveno, pues viene a ser lo que para nosotros era primer curso, segundo curso, tercero. Yo exactamente. todavía ando en esa
Ya hace años ya que cambió el método de estudio, ¿verdad? Sí. Ustedes ya nacieron todos con eso, ¿verdad? Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué parte? ¿Vos vas a hacer la parte técnica o la parte social, de ciencias? Técnica. Parte técnica. Sí, al principio estaba por hacer la parte científica, Sí. pero en mi colegio como que casi no nos ayuda esa parte, así que me vine por la técnica. ¿Pero qué quiere decir que en tu colegio no te ayuda en esa parte? A mí me dijeron de que casi no ayuda, o sea, O sea, no, es no que... tengo las bases, la rama del... La rama, entiendo. Sí. Pero vos después que querés seguir algo en la universidad, estás Sí, pensando. pediatría, estudiar pediatría. Entonces vos tendrías que sentir la parte científica, entonces. Sí, O ciencias o sociales, ¿verdad? sí. Pero igual, yo conozco, por ejemplo, mucho, incluso yo tenía exalumnos en Carlos Fanel, Coronel Oviedo. Ahí toda escuela agrícola, una de las mejores escuelas, ¿verdad? Pero allí es toda la parte agrícola, aparte agrícola. Pero claro, es diferente. Pero pues ahora se hicieron médicos, pero médicos, ¿verdad? La gran mayoría se hacen veterinarios, doctores veterinarios, se hacen ingenieros agrónomos, etc. Pero también hay algunos que después siguieron la parte científica. O sea, eso también vos vas a hacer. Sí. Ahora, ¿y vos, niña? Yo me voy a ir más por la rama de la informática. Ya. Y para la informática, entonces tenés que ir en la técnica. Sí, no ingresé, entré a mi mismo ¿Vos qué colegio. curso estás? En primero también, todos somos todo primero. compañeros. Pero ya ustedes ingresan para comenzar la parte técnica. Sí, así mismo. ¿En qué colegio te vas a ir? En el Colegio Madre Eugenia Raba. Ahí lo sé. En Rabasco. Sí. En la Amarelo. Sí, Y ahí tienen la parte técnica. sí, Ya. ¿Y qué tal es? Ahí hay la parte de computación. sí. Y mi hermana se iba ahí y muy bueno es. Ya. No me gusta mucho esa parte. Sí, las hermanitas de Rabasco que yo conozco, algunas veces me fui ahí también a dar charlas a los jóvenes, a los profesores, etcétera. Muy interesante. Pero ustedes saben que cuando yo estaba en primer grado, ¿verdad? Eso ya, Puede ser. ya que las hermanitas no me llaman más. Bueno, ¿y vos, Mariano? Yo quiero irme al Colegio Técnico Nacional y a seguir electrónica. La parte electrónica. La parte electrónica quiero seguir. Ya. Y cuando uno sigue electrónica, ¿qué área sobre todo uno desarrolla ahí, la parte electrónica? Yo creo que es más práctico, más de... Según mi tío sí es más práctico y tiene también ramas de mecánica y electricidad, o sea, es un poco de todo, entonces ya te ayuda más. Por eso digo, o sea, siempre es un poco la parte técnica, etc. Si vos le tenés que dejar un mensaje hacia otros jóvenes, a tus compañeros, ¿qué vos le dirías? De que hagan lo que a ellos les gusta y que sigan sus sueños. Ya. Y si quieres ser un patotero, ¿eso le gusta, por ejemplo? ¿Vos qué decís? No sé. No sé. O sea, vas a decir, seguir no haciendo patotero. Bueno, No, que cambien también. que cambien. Que cambien. Que se esmeren, ¿verdad? Bueno, ¿y vos qué le dirías a los jóvenes? A tus compañeros así. Que sigan sus sueños y que hagan lo que más les hace feliz. ¿Y te parece que los jóvenes verdaderamente siguen sus sueños y luchan por sus sueños? ¿O hay algunos de esos medios que están ahí sin hacer gran cosa? No, para mí sí siguen sus sueños. Tipo La lo gran que más mayoría. le gusta hacer, sí. Ya. ¿En tu colegio vos ves? Sí. Sí. ¿Y vos, Mariano, qué tal, che? Los varones se entusiasman, veo. Sí, yo la verdad que le diría a los perros que siempre se mantengan por el buen camino, que vivan su vida, pero que no hagan tanto macanada y que siempre se mantengan por el buen camino, en el sentido de que siempre estén dispuestos a ayudarle a los demás, pero también mirarse al espejo y decir, quiero esto para mí y por mí. Claro. Y pensar en los demás, pero también pensar en uno mismo, Claro. para construir un mejor futuro para todos. Qué bien, che. Bueno, queridos jóvenes, yo les agradezco sobre todo el testimonio y lo que ustedes están haciendo también, porque eso es un lindo ejemplo también para otros jóvenes. Y por eso nomás les pregunté, a ver cómo ustedes le ven a sus compañeros, etc. Era lo que dijo Mariano, es muy cierto. Algunas veces queremos hacer más que nada y entonces no nos ponemos en serio. Después parece que nos vamos despertando, ¿verdad? Pero sin embargo, si uno aprovecha, así como ustedes están haciendo desde la adolescencia, desde pequeños, ya se van formando y tienen criterios y valores, evidentemente que después saben aprovechar muy bien de su vida. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia.
tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento informativo en donde daremos a conocer todas las iglesias de nuestro país con el objetivo de documentar su historia y su patrimonio espiritual. Hoy precisamente estamos en la ciudad de Itá, en la parroquia San Blas. Acompáñanos a hacer este recorrido. En la ciudad de Itá, la fe y la tradición se viven intensamente en los días previos a la fiesta patronal en honor a San Blas. Voluntarios y miembros de la comunidad trabajan con dedicación en los preparativos, afinando cada detalle para recibir esta celebración que une a generaciones y fortalece la identidad religiosa y cultural del pueblo. Empezamos el día 24 de enero, nuestra novena. Estamos en la parroquia San Blas de Itá. Termina 3 de febrero todo este acontecimiento que nos une como pueblo, como familia, como comunidad. Entonces, durante todos estos días tendremos misa de distintos lugares. Vendrían los sacerdotes para compartir y sembrar la buena semilla en el corazón de todos. El pueblo ama a su santo, quiere a su santo. Lo ha demostrado en estos días. Ha salido a recorrer su pueblo, su comunidad, las casas de los pequeños. Y la respuesta fue algo maravilloso. La preparación para la fiesta patronal, todo lo que conlleva la fiesta patronal en cuanto a la ornamentación, lo iniciamos ya meses antes, con las ideas, las programaciones que vamos haciendo, y vamos sacando algunos resúmenes con el cual nosotros podemos ir trabajando, ir ideando algunas cosas para el año siguiente, ¿verdad? Comenzamos nosotros en el mes de enero, a principios de enero ya comenzamos a trabajar sobre lo que va a ser las imágenes en sí. Para la decoración del santo, nosotros trabajamos un día antes, el 23 de enero, ya que el novenario comienza el 24, y para el día de la fiesta patronal nosotros ya comenzamos a movilizarnos a partir del 31 de enero, ya que la fiesta del santo es el 3 de febrero. Como saben, San Blas es obispo y mártir, conocido como el patrón de las gargantas, de los males de garganta. Lleva este atuendo justamente por ser obispo, el color rojo, por ser mártir. Su atuendo incluye la capa, la mitra, el báculo, las estolas, el alba de color blanco. Como cada año, desde el 24 de enero hasta el 3 de febrero, los feligreses se reúnen aquí para celebrar la Santa Misa en honor a su santo patrono San Blas, marcando este camino con mucha oración y preparación espiritual para su fiesta patronal. Durante la jornada se oficia la Santa Misa en honor a San Blas, a la que acuden numerosos fieles de la ciudad y de comunidades vecinas. La celebración convoca a una gran concurrencia y reúne a distintas parroquias y grupos. De esta manera llegamos al final de nuestro trabajo. Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante.